Bueno muchachos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video entonces es continuar con el estudio de la anatomía del sistema nervioso, pero no solamente de la anatomía del sistema nervioso, sino también de la fisiología del sistema nervioso. Es decir, cómo está conformado el sistema nervioso en sus estructuras, pero también cómo se da ese proceso de funcionamiento de ese sistema nervioso. Para continuar con ese proceso, pues el día de hoy o en este video, la idea es que podamos hablar de algunas células que conforman el sistema nervioso. Entonces es muy importante pues que sepamos que el sistema nervioso, además de todas las estructuras anatómicas de las que estuvimos hablando y de cada una de las funciones de esas estructuras, pues también están compuestas por células. Es muy importante que entendamos que esa información que vimos al principio del curso relacionada con la célula, las partes de la célula y demás, pudieran resultar muy útiles en este momento para terminar de comprender específicamente y estudiar cómo funcionan y cómo operan y cómo están estructuradas las células específicamente del sistema nervioso. Además de ver cómo está estructurada las células, cuáles son las células del sistema nervioso, cómo están estructuradas, el objetivo también es mirar cómo funcionan, ¿sí? De qué manera funciona ese sistema nervioso, por qué es tan relevante y eso cómo influye en la conducta, ¿cierto? Pero no solamente en la conducta, sino en la vida diaria, en cada una de las acciones que nosotros ejecutamos en la vida diaria: comer, dormir, respirar, caminar, moverse, pero también funciones tan complejas como el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la atención, la percepción. Todo ese funcionamiento que es pues tan vital y tan del ser humano, pues la idea y el objetivo es que comprendamos gracias a qué se da. Entonces resulta que en nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, digámoslo así, en general en todo nuestro organismo encontramos varias células. Varias de esas células se conocen como neuronas, ¿cierto? Entonces eso es importante. Las células que constituyen o hacen parte del sistema nervioso en gran medida se conocen como las neuronas, ¿cierto? Nosotros, los seres humanos, se cree y se aproxima en términos de cantidades, se dice que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? En ese orden de ideas podemos decir que la parte funcional de nuestro sistema nervioso está dado gracias a esas neuronas, pero no solamente a la existencia de esas neuronas, sino a la conexión que hay entre ellas, a la comunicación que hay entre ellas, pero no solamente debemos tener en cuenta, digámoslo así, a las neuronas como únicas células que conforman el sistema nervioso, sino y todo nuestro organismo, porque es importante que sepamos que las neuronas no solamente están en el encéfalo, en la médula, sino que están en todo nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, que sepamos que no son las únicas, sino que existen, tal y como ustedes leyeron allí, en el libro de Pinel, existen otras células también del sistema nervioso muy importantes que se conocen como neurogliocitos, ¿cierto? O comúnmente las conocemos como células gliales, ¿sí? Y esas a su vez pues tienen unas subdivisiones también y tienen unas funciones muy relevantes. Entonces lo primero que quiero que les quede muy claro es que el sistema nervioso, tanto central como periférico, es decir, todo lo que tiene que ver con encéfalo, médula y todos los nervios y en general todo nuestro organismo, está compuesto por unas células, las cuales tienen unas funciones específicas. No solamente existe la célula allí, las células allí, sino que tienen unas funciones, cada célula tiene una función específica. Las del sistema nervioso, que son las que nos permiten hacer actividades, movernos, caminar, comer, dormir, pensar, hablar, aprender, memorizar, o sea, todo lo que nos permite las actividades de la vida diaria están relacionadas entonces con las neuronas, pero que las neuronas no son las únicas células, sino que existen otras células que se conocen como células gliales o neurogliocitos,
que también tiene unas funciones muy relevantes a nivel de nuestro sistema nervioso y que también vamos a conocer cuáles son y cuáles son este tipo de neurogliocitos y cuáles son las funciones que estos tienen. Entonces vamos a empezar por la neurona, ¿cierto? La idea es que logremos definir, ustedes vieron por ahí unos videos que les explico un poco qué es la neurona, ¿cierto? Cómo está conformada, cómo está constituida en su estructura, ¿sí? Cuáles son las partes de la neurona y aparecen obviamente unos nuevos términos, unas nuevas palabras, digámoslo así, para ir ampliando ese léxico, para ir ampliando ese glosario que hemos venido construyendo. Y entonces la idea es que empecemos a familiarizarnos con esto porque de esto pues vamos a hablar constantemente, ¿listo? Entonces empecemos definiendo qué es neurona. Es importante entonces que tengamos muy claro que la neurona es una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. También se puede definir como esas células especializadas que tiene nuestro sistema nervioso, esas células especializadas que tiene nuestro organismo, que cumplen tres funciones muy importantes, las cuales son recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Recibir, conducir y transmitir son tres palabras claves que pienso yo que deberán repetirlas hasta que las aprendan. Recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Recuerden que nuestro sistema nervioso, nuestro encéfalo en general, nuestro cerebro también, específicamente o puntualmente, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Se puede analizar desde la perspectiva anatómica, es decir, de la estructura como tal, los lóbulos, cada parte, que el diencéfalo, que el mesencéfalo, bueno, todo el tema, los tálamos, cada una de las estructuras anatómicas. Pero también se puede analizar o se puede estudiar desde la perspectiva eléctrica, porque es que resulta que en nuestro cerebro hay una actividad eléctrica, ¿sí? Y también desde la actividad química o bioquímica. A veces, como las neuronas tienen funciones tanto eléctricos como químicos, entonces se fusiona, esas dos funciones se fusionan, se unen en una sola palabra y se habla de que tiene funciones electroquímicas, es decir, conducir actividad eléctrica, pero en esa misma actividad eléctrica transportar químicos, ¿sí? Elementos químicos que van a favorecer o no el comportamiento humano, que van a favorecer o no nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestra toma de decisiones, nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Que estemos vivos, que estemos sanos, que estemos despiertos, que seamos capaces de hacer deporte, que seamos capaces de dormir. O sea, todas las actividades, absolutamente todas las actividades van a depender de esa comunicación electroquímica entre las neuronas, ¿cierto? Y cómo las células gliales o los neurogliocitos van a entrar a apoyar ese funcionamiento tan importante, tan relevante de las neuronas. Entonces, unidad estructural y funcional del sistema nervioso que se encarga de recibir, conducir y transmitir información o señales electroquímicas. Eso debemos de repetirlo una y otra vez. Recuerden que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas y que esas neuronas, si bien están por todo nuestro organismo, se concentran en la corteza cerebral, ¿cierto? ¿Por qué se concentran allí? Pues allí, en la parte de la corteza cerebral, es donde se llevan a cabo las actividades, ustedes ya lo estudiaron, ya lo aprendieron, las actividades de los seres humanos más complejas. Donde hay mayor cantidad de neuronas, podríamos decir que hay realizaciones de funciones muy complejas, donde se realizan funciones más complejas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro ese concepto de neurona,
vamos a pasar a mirar las partes que tiene esa neurona y también los tipos de neuronas que existen, ¿cierto? Entonces, miremos primero los tipos de neuronas que hay, ¿sí? El documento nos menciona pues algunas de esas neuronas en el video que les puse allí en el Classroom también. Entonces vamos a mirar acá unas fotos, ¿cierto? Unos dibujos más bien de los tipos de neuronas. Entonces encontramos las neuronas unipolares, ¿cierto? Neuronas unipolares que serían estas que están acá en el centro, pues más o menos ese es el dibujo, neuronas unipolares. Están también las neuronas bipolares que serían pues estas de abajo, tienen esta forma, digámoslo así, noten la diferencia de las unipolares de las bipolares y las multipolares, ¿cierto? Entonces les voy a explicar una a una cuáles son las principales funciones y dónde podrían estar ubicadas. Entonces, estas neuronas, las que conocemos como unipolares, se llaman así porque tienen un solo proceso, digamos que son neuronas un poco más simples, y se encuentran, pues las encontramos en la mayoría de los invertebrados y digámoslo así que encontramos esas células en el cerebelo principalmente y en otra parte de nuestro encéfalo que se conoce como núcleo coclear dorsal. Entonces esas células, neuronas unipolares, tienen un solo proceso, ¿sí? Está principalmente en los invertebrados y las encontramos principalmente en el cerebelo y en el núcleo coclear dorsal. ¿Listo? Encontramos entonces las células bipolares, que son estas de acá abajo, digámoslo así, que tienen un cuerpo celular alargado, donde en un extremo tienen dendritas y en el otro extremo está el axón, ¿cierto? Cuando hablamos de dendritas, estamos hablando de estas partes de acá, como estos pelitos, y cuando estamos hablando de axón, estamos hablando de esta parte de acá, ¿cierto? Entonces dice que esas células bipolares tienen esa estructura y estas células bipolares son muy importantes porque están relacionadas con las vías sensoriales, es decir, están muy relacionadas o están ubicadas en el olfato, en la visión, en el gusto, en la audición y en el sistema vestibular, que es el que tiene que ver con el equilibrio, ¿vale? Entonces, células bipolares son las que tienen esta característica de dendritas a un lado, el soma en la mitad y el axón al otro extremo, y están relacionados con esas vías sensoriales, esa es como su ubicación, digámoslo así, y su tarea al mismo tiempo. Encontramos entonces ya las células, las multipolares, digamos la típica imagen o el típico dibujo que conocemos de neurona, las neuronas multipolares, entonces tienen el soma, tienen el axón y tienen pues las dendritas, que ya les voy a hablar pues más específicamente de eso, de esa subdivisión. Nos vamos a quedar hablando acá específicamente de las multipolares, que pues esa característica es que tienen un solo axón y que tienen muchas dendritas, ¿cierto? Ellos tienen dendritas tanto en el soma, lo que se conoce como el cuerpo, como en la parte, digámoslo así, inferior del axón o la parte terminal del axón, ¿cierto? Hay dendritas al lado y lado, un solo axón y un solo, digámoslo así, cuerpo o soma, ¿cierto? Son estas células multipolares, son la mayoría de células, estas de arriba, la mayoría de células que tenemos en nuestro, digámoslo así, encéfalo y en la médula espinal, ¿sí? Eso es muy importante. Y estas células multipolares a su vez se dividen en dos, en Golgi 1 y Golgi 2, o Golgi, ¿cierto? Golgi 1 y Golgi 2. Golgi 1 son células multipolares con un axón largo, con esto más largo, y Golgi 2 son células multipolares con un axón un poco más cortico, ¿cierto? Es importante pues como que por lo menos conozcamos esos nombres. Las funciones de esas células multipolares
y en general pues en general pues como de las neuronas, son funciones sensoriales y tienen funciones motoras, ¿cierto? Cuando hablamos de que tienen funciones sensoriales, estamos haciendo referencia a los nervios aferentes, es decir, los que reciben la información y la conducen al sistema nervioso. Y cuando hablamos de funciones motoras, estamos hablando de funciones eferentes, quiere decir que llevan las respuestas del sistema nervioso a los músculos o también a las glándulas. Entonces, esto es importante pues como clarificarlo, que en general las funciones de las neuronas se pueden, o sea, las neuronas se pueden clasificar por tipos y por ubicaciones, digámoslo así, unipolar, bipolar, multipolar, ¿cierto? Pero también se pueden dividir por las funciones que éstas desempeñan. Entonces, tenemos las funciones sensoriales o las que se conocen como neuronas aferentes, que son entonces nuevamente las que reciben la información y las conducen al sistema nervioso, y las eferentes, las que llevan las respuestas del sistema nervioso a cada uno de nuestros músculos, o si se quiere a las glándulas, a los músculos para que tomen, digamos, la respuesta sea el movimiento, y a las glándulas para que la respuesta sea la secreción, ¿cierto? La secreción de sustancias o de hormonas si es necesario. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Encontramos otro tipo de neuronas que se conocen como las pseudounipolares o pseudomonopolares, que son unas neuronas que se encuentran específicamente en lo que conocemos como nervios espinales, que ustedes ya vieron un video, ya los estudiamos. Las tareas de esas células pseudounipolares es sensitiva, ¿cierto? Y está ubicada en las raíces posteriores de la médula, ¿sí? Entonces está allí en los nervios espinales y tienen funciones sensitivas. Entonces, recapitulando, encontramos células unipolares, bipolares y multipolares, pero además de eso hay unas células pseudounipolares o también se llaman pseudomonopolares, ¿cierto? Y cada una de estas neuronas tiene una función específica. En términos generales encontramos dos tipos de funciones, las funciones sensoriales y las funciones motoras. Las sensoriales son aferentes y las motoras son las eferentes. Hay otro tipo de neurona que se conoce como las interneuronas, ¿cierto? La tarea fundamental que tienen estas interneuronas son precisamente hacer esa conexión que hay entre las células sensoriales y las células motoras, ¿cierto? Es como ese puente, pero se llama interneurona, ese puente que hay entre las células de tipo sensorial, es decir, las aferentes, las que reciben esa información y la conducen al sistema nervioso, las células sensoriales, las están unidas por unas interneuronas y se unen con las células motoras o las células eferentes, que son las que llevan las respuestas sea a los músculos o sea a las glándulas, para que allí pues se decida qué es lo que se va a hacer. Otra clasificación que se estudió pues ahí en esos videos que les mandé, que es muy importante empezarnos a familiarizar con esos conceptos, tiene que ver por la especialidad que tiene esa neurona. Entonces ya sabemos que hay unas que son sensitivas y motoras, ¿cierto? Pero también podríamos pensar que cada neurona o grupos de neuronas más bien tienen tareas, digámoslo así, en la parte química como tal, en la producción, en la sintetización y en la comunicación de determinados neurotransmisores. Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con ese tema de los neurotransmisores, que no son más que químicos, ¿cierto? Hormonas y químicos que precisamente se comunican o se transmiten gracias a esa unión o esa conexión entre las neuronas, ¿cierto? Esos neurotransmisores son hormonas, son lenguaje bioquímico, ¿cierto? Que va a impactar, y para nosotros los psicólogos es muy importante conocerlos y conocer la función de cada uno de esos neurotransmisores, pero para poder conocer cada una de esas funciones de los principales neurotransmisores es importante saber cómo es que operan y cómo funciona
cómo es que se transmiten a nivel de nuestro sistema nervioso. Pero entonces vamos a nombrar algunos ejemplos de esos neurotransmisores, pues para entender cómo se clasifican las neuronas desde allí. Entonces, otra clasificación que se pasa de las neuronas es en las neuronas colinérgicas, las neuronas noradrenérgicas, las dopaminérgicas, las serotoninérgicas, las GABAérgicas, en términos muy generales, aunque son muchísimas más. Se conoce que hay más de 100 neurotransmisores, pero seguramente vamos a estudiar los más importantes y los más relevantes. Entonces, esos que les acabé de nombrar es porque tienen una función específica y es la de liberar, la de producir o la de sintetizar esos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, las colinérgicas se encargan de liberar este neurotransmisor que se conoce como acetilcolina, ¿cierto? Es un neurotransmisor muy importante porque está muy relacionado con el sistema, con el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, o sea, con lo que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático. También está relacionado con la atención, con el aprendizaje, principalmente está relacionado con el movimiento, con el control del movimiento, el aprendizaje, la memoria, la atención. Bueno, en términos generales esas son como las funciones de la acetilcolina, y hay unas neuronas especializadas en la liberación de este neurotransmisor. Hay otro tipo de neuronas, las noradrenérgicas, que liberan y producen una sustancia, un neurotransmisor, una sustancia química que nosotros los seres humanos tenemos, que se conoce como noradrenalina o también se conoce como norepinefrina. ¿Sí? Norepinefrina. Esas sustancias químicas son muy importantes y más adelante las vamos a estudiar más a profundidad, pero son las que están relacionadas con la preparación de los seres humanos que tenemos frente a situaciones de peligro, o sea que está relacionada con la reacción de huida, ¿cierto? Que nos va a proteger ante, pues que digamos que la reacción natural y fisiológica cuando tenemos miedo, que se prepara nuestro organismo para la huida y para la protección, ¿cierto? También se conoce como una hormona que está muy relacionada, la noradrenalina, como una hormona relacionada con el estrés, ¿sí? Y nos permite esa respuesta de lucha cuando nos sentimos atacados. Está también muy relacionado con la vigilancia, con el hecho de estar alertas, con el hecho de estar despiertos, con el hecho también de prestar atención, ¿cierto? De mantenernos en una tarea, por lo tanto va a tener un impacto en el aprendizaje y en la memoria. Entonces, un poquito pues de cuál es la tarea de la norepinefrina o noradrenalina también. Y hay unas neuronas especializadas en la producción de estas. Está también las neuronas que son de tipo dopaminérgicas, pues la función de ellas es sintetizar la dopamina. Recuerden que la dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con el sistema de recompensas, específicamente con la sensación de placer, ¿cierto? De placer, de disfrute. Están también las neuronas serotoninérgicas, que son las que producen serotonina. Recuerden que la serotonina es un neurotransmisor muy relevante y está relacionado con la sensación de alegría, la sensación también de bienestar, de estar bien, de estar contento, ¿cierto? De sentirnos muy bien con nosotros mismos, un estado de ánimo alegre, un estado de ánimo jovial, un estado de ánimo estable, muy tranquilo. La serotonina tiene que ver con esto. Y está las neuronas que son GABAérgicas, que son las que liberan un ácido o un neurotransmisor que se conoce como GABA, que es muy importante y el que de pronto no se habla mucho, el GABA, que se llama, es un ácido, ¿sí? Gamma aminobutírico, ¿sí? Y se conoce como GABA, y este GABA pues tiene muchas funciones, también está muy relacionada con algunas enfermedades, incluso mentales, algunas enfermedades de tipo neurológica. Digamos que estas, y como en general los neurotransmisores deben de tener como un equilibrio, porque no se trata de tener mucho ni muy poquito, sino de tener como un equilibrio en la producción de estos neurotransmisores y en la comunicación
digámoslo así, entre las neuronas de esta información química, ¿cierto? Entonces, el GABA está relacionada con la sensación como de relajación. Digamos que cuando estamos muy alterados, muy estresados, una de las funciones importantes del GABA es la inhibición, digámoslo así, es un principal inhibidor y de esos pues de mensajes químicos, digamos, cuando estamos bajo los efectos de la noradrenalina, como muy activos, como muy preparados para la lucha, muy preparados para la huida, para la lucha. Entonces lo que hace GABA es relajarnos, tranquilizarnos, ayudarnos a estar otra vez como en calma, ¿cierto? Y también está muy relacionado con la comunicación entre las neuronas, digamos que tiene un papel muy importante en la comunicación entre las neuronas, nos ayuda a reducir los niveles de noradrenalina, lo que quiere decir que va a ayudarnos a bajar los niveles de estrés. También está relacionado con la percepción del dolor, ¿cierto? Y la absorción de algunas toxinas, algunos tóxicos que pudiéramos ingresar a nuestro cuerpo y que pudieran causarle muchísimo daño a nuestro cerebro y en general pues a nuestro sistema nervioso. Entonces, hasta aquí tenemos el concepto de neuronas, tenemos los diferentes tipos de neuronas y las clasificaciones de las neuronas, sea por la forma, ¿sí? Sea por la función que ellas realicen, pero en todo caso pienso yo que ya nos va empezando a quedar muy claro lo relevantes que son estas neuronas acompañadas de las células gliales para el adecuado, el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso y en general de nuestro organismo.